Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. En el video de hoy vamos a ver el artículo neutro lo. Así que comencemos. Como ya saben, en español tenemos 4 artículos determinados: el, la, los y las. Pero sin embargo, hay un artículo que tiene la cualidad de sustantivizarse, tanto para masculino como para femenino. Este artículo es lo. Y digo, por ejemplo, tengo un libro muy valioso. Ese libro es lo más valioso que tengo. Tengo una amiga muy buena. Mi amiga es lo mejor que hay. Un dato: este artículo lo neutro, como saben, en español no hay neutro, pero esto viene del latín. En el latín existe la posibilidad de que un artículo, un adjetivo pueda sustantivizarse por el hecho de ser neutro. Entonces continuemos y veamos otras características del lo. Cuando uso lo, entonces no uso sustantivo porque el lo ya está sustantivizado. Se utiliza delante de adjetivos o adverbios. Los adverbios modifican al adjetivo y cuando colocamos el lo junto a un adjetivo, este se convierte en un sustantivo abstracto. Por ejemplo, digo, lo bueno de esto es que tenemos más tiempo para relajarnos, o lo verdaderamente importante es escuchar a los demás. Siempre que uso el lo sustantivizado, esta característica de sustantivo es algo abstracto. Veamos otros casos. En las oraciones subordinadas, el lo se coloca antes del pronombre relativo que y hace referencia al antecedente. En estos casos, el lo es un sinónimo de eso. Por ejemplo, en la oración simple, compré una remera azul, y la subordinada, no me gusta lo que compraste. Es decir, eso, la remera azul. O dijiste algo interesante, me interesa lo que dijiste, me interesa eso, algo interesante. En el caso de los comparativos, el lo compara elementos abstractos. Esa tarea es menos estresante de lo que crees. Esa película es más emocionante de lo que pensás. Entonces, adjetivo, de y lo. Por último, el que para comparar un elemento con otro. En el caso de los superlativos, el lo se utiliza para elementos abstractos también. Su forma puede ser lo con más o menos con adjetivo, o lo con mejor o peor. Por ejemplo, ese perrito es lo más lindo que vi. Ese asado es lo mejor que comí en mi vida. En el primer caso, el lo se refiere al perrito y en el segundo, el lo se refiere al asado. Bueno, con estas características del artículo neutro lo, vamos a hacer una actividad para practicar. Por supuesto, hay más opciones. Si tenés alguna pregunta porque hiciste la actividad distinto, podés dejarla en los comentarios. Así que comencemos.
tenés que transformar las siguientes frases a otras con lo. Y vemos las soluciones. 1. La parte difícil del español es que hay muchos tiempos verbales y la puedo reformular como lo difícil del español es que hay muchos tiempos verbales. 2. Esta computadora es más valiosa que todo. Y la reformulación, esta computadora es lo más valioso. Computadora es femenino, pero como uso el lo, voy a usar el adjetivo en masculino, valioso. 3. El café es la mejor bebida que hay. El café es lo mejor que hay. Y 4. El momento más interesante de viajar es cuando conoces a otras personas. Lo más interesante de viajar es cuando conoces a otras personas. ¿Sí? ¿Cómo fue? Espero que bien. Si te sirvió el video, no olvides dejarle un like y nos vemos la próxima. Chau.